¿Qué pasa en Venezuela y cómo podemos ayudar? La realidad de lo que pasa en Venezuela y por qué es tan importante estar bien informados. Hoy en el show de Analí. Hola, bienvenidos al show de Analí. Andreina de nuevo con ustedes. Hoy dedicamos este programa a mi Venezuela. Estaremos conversando con expertos políticos y venezolanos dedicados a ayudar a nuestros hermanos que tanto trabajo están pasando. ¿Sabías que en Venezuela un salario alcanza apenas para comprar un par de libras de arroz? Desde el 2013 existe una crisis inducida por los países que han invadido nuestra soberanía para obtener el control absoluto del país. Durante esta dificultad se ha producido una aguda recesión económica, reflejada en la escasez de insumos básicos y medicinas, crisis del efectivo y el éxodo masivo más contundente de los últimos años, con más de 4 millones de venezolanos que se han visto forzados a abandonar el país. Y para ayudarnos a obtener esta información, conversé con Enrique Salas Romer, ex gobernador del estado Carabobo y candidato a las elecciones de 1998. Tenemos que ver lo que él nos dice porque nos vamos a informar de todo lo que pasó y lo que está pasando en Venezuela. Veamos. He tenido una vida muy diversa. Yo comencé dando clases en la universidad y en el mundo empresarial, fui líder empresarial, fui iniciador de muchas actividades sociales y una cosa y otra me llevaron a la vida pública. En cualquier caso, Venezuela es un país privilegiado. En 1950 era el cuarto país con mayor ingreso per cápita del mundo. En 1970 tenía una tasa de inflación inferior a la de Estados Unidos. Eso no solamente era consecuencia del petróleo, sino que trajo una fortísima inmigración después de la guerra. De europeos del este, de italianos, de españoles, de portugueses, y que conjuntamente con la inmigración natural de países latinoamericanos le dio una fuerza enorme a la economía. Pero luego vino el boom petrolero y emborrachados por el petróleo, perdimos la perspectiva. La política perdió su sentido ético, se monetizó la política. Y aunque hubo dos booms petroleros, uno en 1974 y un segundo en 1979 cuando cae el Shah de Irán, el sueldo del venezolano, el ingreso per cápita del venezolano se triplicó. Sin embargo, entre 1985 y 1990 cayó a la mitad, sin que se dieran cuenta. Precisamente en el mismo año que cae el muro de Berlín, el mismo año que en China se produce la masacre en la plaza de Tiananmen en Beijing, en el mismo año prácticamente en que liberan a Nelson Mandela, quien después nos visitó, y yo tuve la suerte de ser su anfitrión. Ese mismo año Venezuela estalló y ese estallido fue conmovedor. Por una parte, comenzó reformas aceleradas del sistema democrático, que fue lo que permitió que por primera vez se eligieran gobernadores y alcaldes, pero por otra parte la subversión dentro de los cuadros militares comenzó a coger fuerza hasta que en 1992 se produjeron los dos estallidos liderados por Hugo Chávez. Que Venezuela hoy es un país invadido literalmente por Cuba, cuyas decisiones son tomadas en La Habana, cuyo presidente no nació en Venezuela y sigue instrucciones de Cuba, que tiene enormes deudas con China y con Rusia, que en este momento tiene un contingente militar en Venezuela, donde está infiltrada todos los carteles de narcotráfico de Latinoamérica. ¿Por qué Venezuela no termina de pedir esa ayuda que necesita?
Bueno, hay dos aspectos. Uno, que la oposición venezolana no es una oposición unida y hay factores en la oposición que tienen algún género de compromiso con el régimen, ¿no? Segundo, que Guaidó no se le ha dado, aunque la comunidad internacional lo reconoce, no se le ha dado la autoridad firme que debe tener un presidente, sino que se le mantiene con el título de presidente interino que él mismo se otorgó, pero realmente como presidente de la Asamblea. Pero es que el problema no es venezolano, y allí yo debo hacer énfasis. Lo que hay en Venezuela, donde han salido un éxodo ya de cerca de los 4 millones de habitantes y se anticipa que podría llegar a 8 millones y medio en corto plazo, y donde se concentran todos los elementos terroristas y mafias de distinta naturaleza, el narcotráfico, además de las potencias que adversan a Estados Unidos, representa una amenaza, una bomba de tiempo para todo el hemisferio. Yo no creo que debe verse como por qué los venezolanos hacen esto, sino porque el hemisferio no toma las cartas en el asunto y viendo que Venezuela representa un peligro, interviene de la manera que sea. Ojalá sea lo menos cruente posible, porque lo que no se puede permitir es que esto se prolongue. Hay dos maneras de ayudar. Una es formando opinión para que se entienda que el problema venezolano es un problema de Estados Unidos, que es un problema de México, que es un problema que afecta a Centroamérica, que afecta a todos los países suramericanos y al fin de cuentas afecta al mundo, al equilibrio de poder en el mundo en un momento bien complicado. Lo segundo es haciendo lo que hacen amigos nuestros, que es reunir fondos para enviar ayuda humanitaria a Venezuela. Está prohibido enviar esos door to door, puerta a puerta, mercancía en este momento, pero hay caminos para llegar a Venezuela por distintas vías. Y eso la comunidad venezolana, la comunidad latinoamericana y también los norteamericanos que quieran ayudar y entiendan que este es un problema de todo el continente, de las Américas, y que el Caribe se ha convertido en un peligro para el mundo entero, que quieran ayudar a aliviar, a atenuar la crisis humanitaria que está azotando Venezuela, pues pueden hacerlo y se sentirán bien, se los aseguro. Muchísimas gracias a nuestro exgobernador Enrique Salas Romer por esa valiosa información. Ahora nos vamos a ir a una pausa y no se vayan, que cuando regresemos vamos a estar aquí en el estudio con dos venezolanos claves en esta causa por Venezuela. AARP, Connecticut. Recibe los beneficios hoy llamando al 860-548-3161. Hispanic Health Council, programa SNAP y nutrición. Llama a Gilma Galdames, 860-527-0856, extensión 1242. Latin Premier Insurance, 151 New Park Avenue en Hartford. Héctor Torres y Carlos Ruiz, agentes, 860-206-0689. International Hartford, Art Feldman, director.